Ante todo, muchas gracias por la comunicación. Un saludo muy grande a toda la audiencia y a ustedes, a toda la radio. Es siempre un honor estar al aire con ustedes. Y por supuesto que parte de los conflictos de la humanidad que se vienen tienen que ver con el dominio de los recursos naturales, todos los recursos naturales. Y entre ellos, probablemente el más importante es efectivamente el agua. Es decir, el agua explica muchísimo de lo que sucede hoy en Palestina cuando uno a veces no entiende por qué la ferocidad de ese conflicto. Cuando uno piensa por qué los colonos se apropian, o los mal llamados colonos se apropian de los territorios en Cisjordania, por qué acaban de apalear a un chico que hizo simplemente una película, etcétera, etcétera, tiene que ver justamente con el dominio de los acuíferos que están en lo que llamamos Cisjordania, en esa porción de Palestina ocupada. Por nombrar un conflicto. El conflicto en Cachemira, entre la India y Pakistán, tiene que ver especialmente con el dominio, con la apropiación, con la utilización y sobre todo con la capacidad de poder represar y poder embalsar las aguas de toda la cuenca del río Indo que nace en la cordillera del Karakorum y los Himalayas. Otro conflicto para mencionar en el cercano oriente, en la Mesopotamia, entre Siria, Irak y Turquía, el conflicto en el Kurdistán tiene que ver justamente con el dominio del agua en la alta cuenca de los ríos Éufrates y Tigris. Y así podríamos seguir en África, como bien dijiste vos recién, en nuestra propia patria, entre las provincias, en nuestra propia provincia. Es decir, el agua es probablemente el bien más preciado y el bien que sabemos que debido al calentamiento global y el cambio climático cada vez va a escasear más, ¿no? Ujú. El tema es que nos planteamos allí, no es que necesitamos agua solamente para tomar, porque los humanos tenemos más sed de ir a la heladera o de abrir la canilla y tomar agua. Las grandes corporaciones que, por supuesto, hacen grandes negocios, son las que están reclamando más agua para diversos usos, ¿es verdad esto, Pablo? Efectivamente, en la medida que nosotros vamos avanzando en nuestra ciencia, en nuestra técnica, en nuestros cultivos, en la explotación ganadera, etcétera, necesitamos efectivamente más agua. Pero ahora sucede incluso algo que es impensado, que no lo hubiésemos nunca imaginado años atrás, que es la utilización del agua, por ejemplo, en el proceso del fracking. Ujú. Hace menos de 2 años atrás estuve en un lugar de la provincia del Neuquén llamado Sausal Bonito, donde esa pequeñísima población casi desconocida sufre todos los días temblores de media intensidad, 4, 4 y medio, 5 grados en la escala de Richter, a partir de la destrucción que está produciendo el fracking desde la explotación de vaca muerta, por poner un ejemplo. Es decir, se utilizan en áreas que son desérticas, como es toda la Patagonia extranjera, un desierto por antonomasia, se utiliza el agua para este proceso de fracking, para poder explotar los hidrocarburos. Esto mismo lo podríamos repetir en otros lugares donde efectivamente se apropia del principal recurso que es el agua. Lo vemos, por ejemplo, en el oeste de nuestra provincia de Córdoba, con el tema que está sucediendo Tras la Sierra, a partir de la explotación agrícola que están haciendo capitales árabes en áreas que antiguamente estaban bajo el monte serrano en la zona de Chancaní, por ejemplo, y que hoy en día están también llevando, porque acá el agua no solamente se puede llevar en un barco o en un barco contenedor, se lleva en forma de granos, se Ujú. lleva en forma de alfalfa, se lleva en forma de cultivos. Entonces, ¿qué sucede tras la sierra? El tradicional cultivo de la papa se ha reemplazado en muchos lugares por la utilización del agua en forma privada a grandes capitales
para riego, para poder cultivar alfalfa y luego exportarla. Y esto, como bien lo están expresando ustedes, es parte de un sistema, de un modelo, donde la apropiación de la naturaleza para goce y beneficio de pocos, porque acá hay que tener presente que la naturaleza nos da la posibilidad que todos los seres humanos podamos ser dignos y todos los seres humanos podamos tener la suficiente cantidad de alimentos, de agua para nuestra vida diaria. El problema es que la distribución de este modelo de vida que llevamos hace que esa distribución sea tan increíblemente desigual y sobre todo que siempre los más afectados sean las poblaciones más marginales, la gente que vive empobrecida por este propio sistema. Y que muchas veces también las consecuencias directas del calentamiento global y del cambio climático se viven y se sufren en los lugares que menos han aportado a la huella de carbono, que menos han aportado a la destrucción del medio ambiente y que sin embargo hoy sufren las consecuencias de este calentamiento y de esta sequía. Pongo por ejemplo una región en el África que tiene que ver con la cuenca endorreica del lago Chad, que prácticamente se ha secado a partir de este proceso, con el agravante que muchas empresas petrolíferas en Níger, por ejemplo, utilizan el agua que antes iba a la cuenca del lago Chad, perdón. Y con el agravante también que luego esa falta de agua genera conflictos y guerras políticos entre los países. Por dar otro ejemplo, ¿no? Donde muchas veces uno dice, hay un área en conflicto en tal lugar del mundo y no imagina que el conflicto tiene como elemento de fondo justamente el dominio, la apropiación del agua. Pablo, buen día. Cecilia te saluda. Un gusto escucharte nuevamente por aquí, por el programa. Y bueno, la palabra guerra asusta. ¿Qué posibilidades reales existen de llegar a una guerra con motivo del agua? Los acuerdos internacionales. ¿Cuántos desafíos hay por delante en torno a este tema, Pablo? Bueno, digamos, gracias Ceci, un gusto saludarte. Los desafíos que tenemos y las posibilidades de guerra ya las hemos vivido y las estamos viviendo, como mencioné en Palestina, como mencioné en Cachemira, como mencionamos en el Kurdistán, que son ejemplos concretos en el lago Chad, la aparición de este grupo terrorista integrista islámico Boko Haram tiene que ver también con el tema del agua. Es decir, ya estamos viviendo conflictos del agua, ni hablar en el Cuerno de África, una posible potencial guerra en el Cuerno de África tiene que ver, la guerra que acabamos de vivir y que se está viviendo todavía en el norte de Etiopía, tiene que ver con el agua, porque Etiopía está haciendo grandes embalses y presas que captan el agua que tradicionalmente iba por el río Nilo Azul hacia la cuenca del Nilo, hacia Egipto y Sudán, y hoy en día esa agua está quedando en Etiopía y a partir de ahí se están generando conflictos que muchas veces no son directamente entre estados, sino que se desestabiliza, como en el caso de Etiopía, un estado justamente para no poder avanzar en ese proceso que está haciendo de utilización del agua. La apropiación concreta del agua que hace Sudáfrica a Lesoto. Todas las grandes cuencas de Sudáfrica nacen en las montañas Drakensberg, en Lesoto, que es una meseta a más de 3.000 metros de altura, incluso en forma de nieve, hay pistas de esquí en esa región del África Austral, y sin embargo la gente en Lesoto no tiene agua, el agua la apropian los grandes intereses en Sudáfrica. No puedo mencionar otro conflicto, guerra latente en el Asia Central, por el dominio de las cabeceras de la Amudaria y el Sidaria, que históricamente iban hacia la cuenca del lago Aral. El lago Aral hoy es probablemente el mayor ejemplo de desastre
ambiental y socio-medioambiental en el mundo, y justamente porque se ha apropiado el agua para los cultivos de algodón, especialmente en Uzbekistán y en Kirguistán. Es decir, acá estamos viendo que estos ejemplos de conflictos se van trasladando a otros sitios y se trasladan también incluso a nuestras jurisdicciones, como bien dijeron ustedes. Nosotros nos maravillamos del milagro que ha hecho la provincia de San Juan y la provincia de Mendoza a partir de la construcción de innumerables obras hidroeléctricas en las cuencas del río Atuel, Tunuyán, Diamante, el río Mendoza, el río San Juan, las grandes presas que tiene Cuyo, pero sin embargo eso ha tenido una contraparte, una contracara en la destrucción de los humedales de las lagunas de Guanacache, en el límite entre San Juan, San Luis y Mendoza, en la destrucción de los bañados del río Atuel, en la desertificación del oeste de la provincia de La Pampa. La provincia de La Pampa, hoy en el oeste, se ha transformado prácticamente en despoblada y desértica, justamente a partir de esa falta de agua que desde el punto de vista geográfico llegaba antes a través del río Atuel a los bañados del Atuel que alimentaban todo el oeste de la provincia. No sé si voy poniendo ejemplos concretos para que nuestros oyentes puedan visibilizar de forma muy clara que muchas veces no hace falta solamente llegar a la guerra abierta, sino que muchas veces quedan en estas cuestiones que son más, diría, entre bambalinas, pero que sin embargo tiene que ver, ¿no?, con el tema exclusivamente del uso del agua. Ni hablar la mega minería en el noroeste de la Argentina, por poner el ejemplo, la provincia de Catamarca, la provincia de La Rioja, que además históricamente utilizan el agua que viene de los acuíferos, de los deshielos de la cordillera, y que hoy es apropiada por las grandes empresas, e incluso no solamente apropiada, sino muchas veces contaminada aguas abajo. La población queda inerme ante esta situación. El problema de la utilización del agua para la extracción del litio en la Puna, por ejemplo, especialmente en las salinas grandes. Claro. El tema que es poco conocido de la utilización del río Ambigasta entre la provincia de Catamarca y la provincia de Santiago del Estero. El río Ambigasta tiene sus nacientes en la sierra de Ancasti, en la provincia de Catamarca, pero es la principal fuente de agua de las ciudades de Frías, que es una de las principales poblaciones, ciudades dentro de la provincia de Santiago del Estero. Y sin embargo, ahí también tenemos otro conflicto que tiene que ver exclusivamente con el agua, ¿no? Sí. Pablo, ¿cómo te va? Cristian te saluda, ¿cómo estás? Un gusto nuevamente de conversar con vos. Y en esto pensaba que se suma un elemento más, que es el cambio climático, que hace que esto se agudice más, una pelea por, podríamos decir, no sé si se puede llamar así, por este oro del siglo XXI que es el agua. Efectivamente, se suma el conflicto del calentamiento global, porque el calentamiento global está produciendo el avance de los desiertos en el mundo. Si uno piensa el gigantesco desierto del Sahara, 9 millones de kilómetros cuadrados, uno ve como ese gigantesco desierto avanza hacia los 4 puntos cardinales, incluso muchas veces ya cruza los efectos del Sahara, cruzan a Italia o cruzan a España, por poner un ejemplo. Acá está clarísimo cómo el proceso de calentamiento está haciendo, por un lado, el avance de los desiertos, pero también está produciendo otra cosa, que es el derretimiento de los casquetes polares y el derretimiento de los glaciares, los glaciares en las áreas montañosas en las cuales nacen las cuencas de los grandes ríos en muchas partes del mundo. Voy a poner también ejemplos para ser más didáctico. Toda la cuenca, todo lo que nace alrededor del monte Kilimanjaro, las famosas nieves del Kilimanjaro, los glaciares del Kilimanjaro,
que históricamente han alimentado a toda la población masái alrededor del Kilimanjaro, en lo que hoy es Kenia y Tanzania, esos glaciares prácticamente ya están extintos, están reducidos a casi el 90% de la superficie que tuvieron 100 años atrás. ¿Qué significa eso? Eso significa que las poblaciones que viven abajo y que se alimentaban históricamente de los ríos que descendían de los glaciares del Kilimanjaro, hoy no tienen más agua. Y se genera, por supuesto, un conflicto en poblaciones muy empobrecidas, poblaciones pastoriles, que se quedan sin ese principal recurso, como dije antes, justamente afectado por el calentamiento global, en pueblos que nunca participaron en este festín de derroche que vivimos en otras partes del mundo y que son en gran parte responsables del calentamiento global. Lo que está sucediendo con los glaciares en la cordillera del Karakorum, Himalaya, en el Asia, que se están viniendo abajo, y eso significa para miles de millones de personas que viven en la cuenca del río Ganges, Brahmaputra, en la India, Pakistán y China. Aproximadamente estamos hablando de 1.500 millones de seres humanos que a partir de ese derretimiento de los glaciares y hielos de las altas cabeceras en el Karakorum Himalaya están quedando sin agua por la disminución justamente que se está produciendo a partir de ese derretimiento de los hielos. Lo mismo podríamos decir en nuestra cordillera central acá en Argentina. Hemos tenido la suerte, estamos teniendo la suerte, hoy tuvimos un invierno con mucha nieve en la alta cordillera como no se veía desde hace tiempo, especialmente en la provincia de Mendoza. Eso ha ayudado a recuperar muchísimo el caudal de los ríos, el nivel de los embalses, los acuíferos, el agua subterránea, lo mismo que ustedes comentaban, en nuestra provincia, en gran parte de la Argentina, hemos tenido un verano donde ha habido la bendición, tenemos la bendición de abundancia de agua en estos momentos, tenemos nuestros embalses principales en Córdoba colmatados a su máximo nivel por la enorme cantidad de agua, pero sabemos claramente que esto es un ciclo y por lo tanto esta bonanza que hoy estamos viviendo de alguna manera nos tiene que alertar a no caer en los problemas que hemos tenido cuando nos ha faltado el agua hasta hace muy pocos meses atrás. Pablo, quería consultarte para bajar un poco de todo esto que estás comentando a nivel geopolítico mundial, a lo que puede llegar a ocurrir o está ocurriendo ya en nuestra patria. Durante el fin de semana pasado generó mucha polémica lo que dijo el jefe de asesores del presidente Milei, Demian Reidel, en una conferencia con empresarios de distintos lugares a los cuales invitó Reidel a que vengan a invertir en la Argentina. Dijo que tenemos todos los recursos naturales, sobre todo mucha agua, para enfriar, por ejemplo, los servidores para generar inteligencia artificial. Él dijo, claro, el problema de Argentina, que tiene todos estos recursos, es que está poblada por argentinos, ¿no? Bueno, después, cuando se dio cuenta de lo que había dicho, pidió disculpas, pero paralelamente a eso, se conoció la noticia de que multimillonarios árabes compraron más de 10.000 hectáreas de bosques nativos en la Patagonia. Sabemos que en la Patagonia hay sobre todo muchos glaciares, reservas de agua dulce muy buscadas. ¿De qué está hablando, de qué futuro está hablando estas situaciones? Digamos, una política o un tecnocrático funcionario del actual gobierno que está invitando a invertir en Argentina, dice que el problema son los argentinos, y efectivamente multimillonarios de otros países que hacen grandes inversiones en nuestro país. Sí, es muy difícil hablar sin perder la calma con esto que me estás diciendo. Te agradezco muchísimo la pregunta. Nosotros estamos entregando nuestros recursos, nuestros bienes comunes, los que la naturaleza y Dios nos dieron al mundo
de forma prácticamente gratuita, y por supuesto que para un modelo de explotación, para un modelo económico donde solamente importa la ganancia y nada más que la ganancia, y donde muchas veces vamos siendo endeudados de manera sideral, porque los que nos prestan saben muy bien que tienen como garantía no que le vamos a devolver en dinero cash, sino que le vamos a devolver como lo estamos haciendo, en bienes comunes, en recursos naturales. Tenemos gran parte de la Argentina donde el manejo del agua lo está haciendo una empresa israelí llamada Mekorot, que es una empresa que se encarga de captar y de robar el agua al pueblo palestino en Cisjordania, lo que había mencionado antes. Para dar un ejemplo, un israelí gasta 10 veces la cantidad de agua de un palestino, siendo que los palestinos son los dueños originales del agua porque nace en su territorio. De alguna manera, todo esto está muy imbricado porque efectivamente hay una entrega que no nos vienen y nos ponen la bandera de Qatar, ni de Arabia Saudita, ni de Israel, o sí, porque ya hasta se llega a ser tan desembosado que incluso ya hasta la bandera vemos en algunos lugares. Pero digo, esto forma parte que efectivamente nosotros, pero no nosotros como argentinos sobramos, pero ¿qué argentinos sobran? Sobran los argentinos que nos oponemos a este modelo, sobran los argentinos que están siendo empobrecidos. Lo vemos en Palestina, vuelvo a Palestina porque es un espejo de lo que sucede en un grado extremo en el mundo. Los palestinos sobran en Gaza, hay que echarlos, hay que asesinarlos, no tienen que estar más ahí vamos a hacer un gran hub internacional para que lleguen los cruceros por el mar Mediterráneo y el canal de Suez, y los palestinos no vivan más ahí. Esto mismo es lo que se plantea con este modelo. Por supuesto, muchas veces sucede que sale el inconsciente de alguna manera de los funcionarios de turno, como en este ejemplo que tan bien estás diciendo, y de alguna manera ese inconsciente los deja en evidencia de cuáles son realmente los fines que tienen con las políticas que llevan adelante, porque si no, uno no puede entender cómo en áreas de frontera donde la ley dice explícitamente que un extranjero no podría ser el dueño del territorio, tenemos amplias áreas de frontera en nuestra patria y especialmente en la Patagonia. Conocemos el caso emblemático, que no es el peor, para darnos una idea de Joel Lewis, apropiado de un lago de agua dulce en plena cordillera, el lago Escondido en la provincia del Río Negro. Sabemos que nuestros pueblos originarios son expulsados de sus tierras ancestrales para dárselas a los capitales y a los intereses transnacionales. Es muy, muy trágico y muchas veces no llegamos a unir, porque en realidad acá lo que hay que ver desde la geografía es la holística del proceso histórico territorial que vivimos. Cuando uno ve la holística, es decir, la cantidad de fenómenos que van pasando paralelamente y que muchas veces nos parecen que estuviesen desconectados, empieza a unir las piezas del puzzle. Cuando los pueblos originarios en la Patagonia, los funcionarios dicen no son los dueños de estas tierras, se las vamos a dar nuevamente a un empresario, a un extranjero. Imaginemos por un segundo lo que eso significa. Gente que ha vivido durante generaciones en el lugar, aún siendo que no hayan nacido y vivido originariamente en ese lugar, están muchísimo tiempo antes que la gente que puede estar hoy. Exacto. Sin embargo, se le otorgan, podríamos hablar el caso de Benetton en la provincia de Chubut, también apropiado de 1 millón de hectáreas para su ganadería extensiva. Claro. Esto, digo, se repite, y después está el robo también de los acuíferos, porque los acuíferos en muchos lugares son un recurso indispensable para tener agua, y cuando es captado ese acuífero de manera ilegal incluso, nos quedamos
que la población, por eso vuelvo a repetir esto, la población más vulnerable, la población más marginal, la que es invisibilizada, la que es empobrecida de forma sistemática, esa población es la que sobra para los funcionarios. Pablo, te agradecemos muchísimo por ayudarnos a ampliar nuestras miradas en este tema. Todo lo que has dicho va en ese sentido, ¿no? A que junto con otras cosas que entendemos, creemos y nos informamos, escuchemos también esta palabra, esta reflexión, sobre todo para eso, para contribuir en la creación o generación o fortalecimiento de una patria donde haya lugar para todos, fundamentalmente para los argentinos que más empobrecidos, ¿no? Gracias, Pablo. Te mandamos un abrazo enorme. Sí, quiero simplemente, si me permiten, una reflexión final. Tenemos nosotros la bendición de Dios que nunca tuvimos, que tenemos un Santo Padre que es argentino, nuestro Papa Francisco. Nuestro Papa Francisco ha sido más que claro en la encíclica Laudato Si. Él dice, el agua potable y limpia representa una cuestión de primera importancia porque es indispensable para la vida humana, dice el Papa en la encíclica Laudato Si. Entonces digo, tenemos muchos elementos, desde la fe también, porque nuestro Papa ha sido y es una persona absolutamente comprometida, no solamente con el Evangelio, sino específicamente con la creación y con los ecosistemas. Y el Papa habla del agua en esa encíclica que es una iluminación para la humanidad. Yo creo que hay que leer mucho Laudato Si, hay que leer mucho todo lo que el Papa nos dice y nos enseña, porque ya lo tenemos escrito y porque lo hemos comprobado a lo largo de la historia y del tiempo. Tenemos innumerables ejemplos. Solamente nos tenemos que poner a trabajar con mucha alegría y con mucho conocimiento y fe. Muchas gracias, chicos. Un saludo, una bendición de todo corazón grande en este tiempo de Cuaresma que vivimos. Gracias de corazón. Abrazo grande, Pablo. Gracias a vos. Recordamos, para quienes quieren seguirlo a Pablo y conocer un poquito más los viajes, en Instagram lo tenemos como Pablo Travel.